Ahí está. Bien, mis hermanos queridos, muy buenas noches a aquellos que nos van a escuchar también a través de la plataforma de Facebook. Damos la bienvenida a todos ellos y saludamos, por supuesto, con los hermanos que estamos pasando acá un tiempo agradable, un tiempo en coinonía, ¿no? Que es tan importante para el cuerpo de Cristo, lo que es la coinonía, ¿eh? El estar todos unidos, juntos, unánimes, el poder alegrarnos con el hermano y alegrarnos con la hermana, o en el caso de que la hermana o el hermano estén pasando algún conflicto, ¿no? Bueno, también dice que cuando un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todos los otros se conduelen junto con él. Así que esa es la idea, hermanos queridos. Bien, hoy, hoy vamos a dar por concluido, para la gloria de Dios, lo que va a ser la epístola a los Colosenses. Yo no sé cuántos videos hemos estado estudiando ya, hace bastante, creo que ya llevamos más de 2 meses estudiando todo esto. Gracias a Dios, los días jueves, los días sábados, hicimos un paréntesis, ¿se acuerdan? La necesidad que había justamente entre los hermanos que nos estamos congregando acá, era justamente la de saber por qué está el don de lengua, por qué los milagros. ¿Se acuerdan que hicimos un paréntesis hablando de la guerra espiritual? Luego hicimos otro estudio en cuanto a lo que era el, el, el Evangelio de la Prosperidad, y así fuimos nosotros viendo diferentes puntos, ¿no? Que no estaban lejos tampoco de lo que estamos estudiando en cuanto a Colosenses, porque el capítulo 2 de Colosenses justamente habla de ese sincretismo espiritual, ¿no? De ese pretender agregar algo más a lo que es el plan salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos amplió y nos abrió muchísimo más lo que es justamente el panorama bíblico, ¿no? Y un breve repaso de lo que estábamos viendo nosotros el jueves pasado, con el capítulo 4, versículo 2 y al 4, que veíamos justamente un llamamiento exaltado a lo que es la oración, ¿no? Una oración que el apóstol Pablo nos comienza a enseñar para que tengamos un correcto enfoque. Por supuesto que esto no quiere decir que no tenemos que pedir para nuestras necesidades, no tenemos que pedir por salud, no tenemos que pedir la parte económica. No quiere decir eso, sino que el enfoque que tenemos que hacer nosotros es como el apóstol Pablo estaba enseñando ahí en Colosenses capítulo 4, vamos a repasar un poquitito nomás, y el versículo 2, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjenme que llegue un momentito porque se me cerró la Biblia. Bien, Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4 dice así, ¿no? Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Y ese era el enfoque que nos daba el apóstol Pablo, ¿no? Para que estemos orando primeramente para que Dios abra oportunidades, para que abra puertas para nuevos ministerios. Hermano querido, usted mismo puede ser esa puerta, puede ser esa punta de lanza ahí donde usted se encuentra para abrir nuevos ministerios. Yo sé, por ejemplo, porque esto también me pasaba a mí, que uno dice, algunas personas dicen, no, es que yo no puedo hacer un nuevo ministerio. ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque necesito la cobertura pastoral o la cobertura de un apóstol o de una pseudo profeta. Y uno dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Por supuesto que no hay nada que con respecto a ese tema. Pero sin embargo, sí la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que ir, evangelizar, discipular, o sea, bautizar, discipular a todas aquellas personas, a todas las naciones, a todas partes, ¿no? Es una ordenanza que tenemos nosotros como
como parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que sacarnos de la cabeza, y ojo que con esto no estoy hablando mal de las organizaciones religiosas que pretenden trabajar así, ¿no? Sino que estoy diciendo lo siguiente: si veo que hay necesidad donde yo estoy de sana enseñanza bíblica y tengo la posibilidad de comenzar, aunque sea una casa de oración, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo y tengo que empezar a trabajar. Si veo la necesidad donde los niños necesitan, aunque sea una maestra bíblica, y tengo los recursos, tengo el apoyo, lo tengo que hacer. ¿Entienden? No esperar a decir, a ver si viene algún pastor, a ver si viene algún ungido de Jehová, para que comience la obra. No, mi hermana querida. Recordemos también que hemos visto justamente el tema del pastorado femenino. Sí, es verdad, la Biblia restringe totalmente a la mujer en el pastorado femenino, pero recuerden que eso es un oficio que está únicamente delegado para el varón, y no para todos los varones, no para todos, porque hay requisitos justamente para poder ser un pastor. Por ejemplo, las personas que no, los varones que no cumplen requisitos, no somos pastores, no podemos ser pastor. Entonces, no es que acá estamos diciendo nosotros, bueno, vamos a actuar de manera rebelde y me voy a hacer una congregación aparte. No, mi hermano. Si usted ve la necesidad en ese barrio, en ese pueblo, en esa ciudad, de que tiene que haber sana doctrina, usted tiene que hacerlo. Lo puede hacer, hermana querida. Hermana y hermano, lo pueden hacer. Entonces veíamos nosotros que el apóstol Pablo enseñaba que había que perseverar en la oración, ¿no? Decíamos que esto es una orden interactiva, perseverar. O sea, es una ordenanza de parte del Espíritu Santo para todos nosotros, ¿sí? Y decíamos también nosotros que esta es una disciplina de vida y una práctica realizada con firmeza y tenacidad, que es algo que tiene que salir natural en todos nosotros. Una vez que logramos tener esa disciplina de la perseveración en la oración, también podríamos decir nosotros que podríamos estar velando en ella. Eso era estar despierto, eso es estar vigilante, eso es estar alerta, ¿no? Y la oración no debía de ser como una actividad mecánica, ni somnolienta, ni mística o distraída. ¿Vieron cuando a veces, no sé si a ustedes les pasó, bueno, yo tengo que hacer mea culpa, a veces me pasó, por ejemplo, cuando estando en la congregación, y estamos orando todo en congregación, y de repente la mente de uno está en otra cosa. Está orando, pero la mente está en otra parte, ¿viste? Bueno, eso hay que procurar no hacerlo. Bueno, en oración mística decíamos también, por ejemplo, cuando de repente alguien quiere empezar a levantar las manos al cielo y hablar que el Espíritu me llena y que veo y que ay, cuánta cosa más, eso es algo místico. Eso no es natural, no es natural. El creyente tiene que ser un cristiano natural y que ora con el entendimiento, ora en el espíritu, no ser un espiritista o un espiritualoide. No, eso no sirve. Y también se acuerdan que nos visitó acá un amigo católico que ahí decía, ustedes oran el Padre Nuestro todos los días, y lógicamente que no es así, ¿no? Leímos unos cuantos versículos donde justamente decía que Jesucristo mismo hablaba diciendo que no podemos hacer vanas repeticiones como hacen los gentiles. Y nos invitaba justamente con el modelo del Padre Nuestro a cómo tenemos que orar, ¿no? Un llamamiento a orar por oportunidades de obras misioneras. Obras misioneras. Todos los que estamos acá tenemos que estar orando para que Dios nos abra esa posibilidad de hacer obras misioneras por diferentes partes. Bienvenido, mi hermano
Javi, tanto tiempo sin verte, Dios te bendiga mucho, gracias por estar aquí con nosotros. Esa oración, cuando estamos perseverando nosotros, es para que nos abra puerta para la palabra escrita de Dios. Esto se refiere a una oportunidad para predicar el Evangelio sin impedimentos. Esto es lo que la extensión del Evangelio depende fundamentalmente de la acción soberana de Dios. Cuando nosotros oramos personalmente o en congregación, damos gloria a Dios y sabemos que toda la obra depende únicamente de Él. Si Él dice, esta obra se hace, se hace. Si Él dice, esta obra no se hace, no se hace. Así de sencillo. Pero nosotros tenemos que estar orando, pidiendo al Padre que Él sea realmente quien esté abriendo todas esas puertas, ¿no?, para la obra. Las oraciones de la iglesia es esencial para que Dios abra puertas, ¿sí? Cuando decíamos nosotros el misterio de Cristo, cuando este versículo hace mención al misterio de Cristo, sabemos nosotros que se refiere a lo que es el plan de salvación. Eso es solamente el misterio de Cristo, no hay otra cosa oculta. Recuerden ustedes que habíamos leído acá en el capítulo 2, el gnosticismo, ¿no?, que ellos justamente pretendían alcanzar la salvación a través de la gnosis, que era un conocimiento oculto, secreto. Ellos pensaban tener eso y querían sincretizar junto con lo que vendría a ser el cristianismo. Bueno, el misterio de Cristo no es algo oculto, no es algo que tenemos que ver qué es lo que es ese misterio, no. Simplemente el misterio de Cristo es el evangelio, el plan de salvación. Y eso ha sido revelado para cada uno de los que estamos aquí y los que estamos en el cuerpo de Cristo. También para enseñar la plenitud de la deidad. Y esto es tremendo, porque ¿cuál es el problema actual? Acá en las redes sociales nomás podemos ver que si que si Cristo es Dios o si no es Dios, que si el Espíritu Santo es Dios o si no es, no es un Dios, si hay Trinidad, no hay Trinidad. Esa lucha, hermano querido, está hace cuánto, ¿no? Aunque algunos por ahí dicen, no, no hablemos de estas cosas que dividen. No, mi hermano querido, tristemente o lamentablemente hay que hablar de esto porque la Biblia no autoriza hablar de esto. Para que algunos amigos, algunos hermanos quizás un poco confundidos con esta doctrina puedan estar dejando de practicar cosas que la Biblia no enseña. Entonces, también hay que estar orando, tanto para que sean abiertas puertas para la palabra, la predicación del Evangelio, pero también para que se pueda conocer toda la deidad de Dios, toda completa. También, por supuesto, para poder presentar correctamente, ¿saben qué? La verdad crucial, o sea, la apologética de la fe. Es algo que a los creyentes hoy en día o lo malentienden o directamente no lo quieren practicar. Porque claro, al decir apologética de la fe, rápidamente se ponen como en un modo bélico de combate, ¿no? Y en realidad no es así. La apologética, que es la defensa de la fe, más que un ataque, más que una defensa, debe de ser una conversación. Debe ser una conversación donde la persona que resiste al Evangelio esté escuchando a un hermano que esté más capacitado para enseñarle y guiarle correctamente en la sana escritura. Ahora, cuando ya hay una resistencia, hay una lucha, bueno, hay que dejarlo ahí tranquilo para no entrar en lo que puede ser ya una contienda que no lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, hermano querido, la apologética es crucial y es necesario para combatir herejías, como por ejemplo que estaban pasando ahí en la iglesia de los Colosos, ¿no? Este llamamiento a orar es pedir una oportunidad para testificar con claridad, valentía, apropiadamente y eficaz.
Ahora usted más o menos ya tiene una idea por qué debemos de orar. ¿Por qué tenemos que orar? Cada hermano acá dice, bueno, yo tengo esta necesidad, por ejemplo, en mi pueblo, en mi país, como hace un momento escuchábamos esos testimonios, no hay donde congregarse. Bueno, entonces oremos por esa necesidad. Un hermano acá dice, bueno, tengo esta necesidad por la obra misionera, oremos por esa obra, oremos por esta otra. Enfoquemos bien la oración como el apóstol Pablo acá nos está enseñando. Y vamos a hacer, si Dios permite, más adelante, lo que va a ser una reunión de oración, ¿no? A ver, ¿quién me puede leer, por favor, Colosense, capítulo 4, pero el versículo 5, ¿sí? Leamos un momentito, ahí vamos avanzando ya en el estudio. Colosense, Amén. capítulo 4, versículo 5. Amén, mi hermana querida. Andad sabiamente con los de fuera, redimiendo el tiempo. Amén, amén, amén. Gracias, mi hermana querida. Ahí está, ¿no? Otro mandamiento. Ustedes cada vez que escuchen esto, andad, perseverad, resistir. Todo eso es mandamiento, hermana querida. Y eso nos enseña, por ejemplo, a nosotros, a la iglesia cristiana, de que tenemos mandamiento de Cristo. Mandamiento de Cristo que tenemos que cumplir. ¿eh? Ahora, estos mandamientos de Cristo no son, por supuesto, como los mandamientos del Antiguo Testamento. Eso hay que entender. ¿eh? Estos mandamientos se los llaman en la teología, son mandamientos de amor. Mandamientos de amor porque si bien son ordenanzas para el cuerpo de Cristo, pero está en la voluntad, en el libre albedrío de cada uno a hacer caso o no hacer caso a esos mandamientos. Mira cómo es el amor de Dios. Mira cómo es la gracia de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el creyente que no obedece a ese mandamiento, a esa ordenanza? Bueno, tendrá una vida mediocre, andará de tumbo en tumbo por acá por allá, andará como un cristiano caído, triste, tendrá disciplina, ¿entienden? Pero un cristiano que quiere consagrar su vida, y esa es la palabra, consagrar su vida, cuando lee las escrituras, y como este versículo que leyó la hermana acá, que dice bien clarito, andad con sabiduría, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y entonces el hermano comienza a tener temor de Dios, comienza a querer consagrarse y dice, mi Señor me dijo en su palabra que ande con sabiduría delante de los de afuera, los que me rodean. Y eso es algo difícil, ¿eh? Es algo difícil porque a veces tenemos victoria en eso y otras veces tenemos fracaso. Lamentablemente, ¿no? Andad con sabiduría con los de afuera, redimiendo el tiempo, ¿no? Hermano querido, el cristiano debe de comportarse en este mundo sabiendo que, presta atención a esto, ¿no? Anótelo, que nuestra estadía terrenal es limitada. Es limitada. Eso lo sabemos, hermano querido, ¿no? De manera que nuestro trato con los de afuera, o sea, con los no salvos, debe de ser así. Procurar ser sabio en muchos aspectos, ¿no? Esto también habla, hermano querido, acá de redimir el tiempo, ¿no? Usted lo conoce, este versículo, igual que alguien me busque Efesios 5:16, vamos a leer un poquitito que dice ahí. Esto de redimir el tiempo significa, hermano querido, aprovechar el tiempo de manera sabia e inteligente. Teniendo la intención, por supuesto, de ir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor y también redimiendo el tiempo para la obra ministerial. Usted tiene que ser una sierva y un siervo de Jesucristo. Ese es el único fin que tenemos acá. Es el único fin que tenemos acá. ¿Qué dice Efesios 5:16, mi hermano querido? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahí está. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto tampoco, por supuesto, quiere decir que no vamos a tener tiempo de esparcimiento.
No es tampoco que vamos a estar 24 horas abocados a lo que es el servicio ministerial, aunque hay hermanos que están 24 horas, gloria a Dios por ello, ¿no? Pero en el tiempo que corresponde darle al Señor, que sea un tiempo redimido sabiamente para el Señor. ¿Mm? Esto de redimir el tiempo significa aprovechar el tiempo de una manera sabia e intencionada. ¿Mm? Por ejemplo, librarnos de actividades que muchas veces son inútiles y dedicarnos más a un propósito que es más bien eterno, ¿no? Una de las maneras de cómo usted se puede consagrar a Dios, porque bueno, a veces solamente queremos estar orando, ¿no? Porque eso es como algo, vamos a decir, un poco más accesible y sencillo de hacerlo, ¿no? Sin desmerecer, por supuesto, la oración. Pero lo que quiero decir que a veces el sentarse una hora quizás o media hora a únicamente estudiar, ya no leer, estudiar la Biblia, usted con el Señor ahí sentado solo, es a veces un poco más complicado y más difícil, porque tenemos a veces el tiempo muy ajustado. Ojo que no estoy juzgando a nadie, no juzgo a nadie, hermano querido. Solamente esto es una exhortación para todos nosotros, incluso para mí también, para que hay cosas, hay momentos que son inútiles, lo dejemos de lado, porque son tiempos son malos. Entonces procuremos ahora aprovechar ese tiempo, aunque sea 20 minutos, a sentarme con un cuaderno, una lapicera, la Biblia, ¿no? Y comenzar a estudiar. Va a ver usted cómo crece, hermano querido, cómo crece. Y a medida que usted va estudiando la Biblia y sus ojos se abren, el entendimiento espiritual se abre cada vez más y más, usted más va a querer estudiar la Biblia. Y no se va a cansar, no se va a aburrir. A eso también se le llama redimir bien el tiempo, tener comportamiento sabio con lo de afuera, pero para que usted tenga un comportamiento sabio para con lo de afuera, primeramente tiene que tener sabiduría de lo alto. Amén. ¿Quién me lee el versículo 6, por favor, si es tan amable? Mis hermanos queridos, versículo 6. ¿Nadie? Bueno, lo leo yo entonces. Amén. Amén, mi hermana querida. Amén. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén, amén, amén. Recuerden, hermanos queridos, que también el título de este estudio que estamos haciendo es un cristianismo elevado hacia lo alto. ¿Por qué de esa manera? Porque hasta ahora todos los consejos del capítulo 3, capítulo 1, ahora el capítulo 4, vemos que el Espíritu Santo nos está exhortando a que nuestra vida debe de tener un cambio radical, debe de ser muy diferente a la gente del mundo. Incluso dentro de nosotros, el cuerpo de Cristo, dentro de los cristianos, tenemos nosotros que tener un comportamiento elevado. Y para eso, hermanos queridos, usted tiene que devorarse la Biblia. No hay otra manera, no hay otra forma. Usted tiene que ser íntegro tanto en la congregación, íntegro tanto en el trabajo, íntegro en su casa y también en la calle. Y lo podemos hacer, hermano, no es que es difícil. Lógicamente, vuelvo a repetir, vamos a tener nuestras caídas, nuestros fracasos, nuestras victorias, ¿no? Este versículo que leyó la hermana, sierva de Jesucristo, dice otro mandamiento, ¿no? Sea imperativo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¡Qué tremendo! Lo que tenemos que hacer, hermanos queridos, a veces es un chino en la boca, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, lamentablemente, en el día se nos va una palabrota? O quizás no una palabrota, pero sí quizás una levantada de tono que nos corresponde, quizás, ¿no? Ojo, no quiero decir con esto que en algún momento tengamos que enojarnos, pero por ahí algo que no corresponde hacerlo, uno lo hace, ¿no? La Biblia dice bien clarito, sea vuestra palabra siempre con gracia,
sazonada con sal. ¿Mm? Hermano querido, la palabra con gracia, la gracia recibida de Dios, esa gracia la tenemos todos nosotros. Mi hermana querida, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros, bienvenida. La gracia recibida de Dios es la que cada uno de sus hijos tiene. Por lo tanto, podemos hablar y podemos dar esa gracia, ¿no? Esa gracia, hermano querido, se debe de reflejar siempre. Ay, Señor bendito, siempre, en toda conversación de creyente. Toda conversación de creyente. O sea, siempre hablar de manera que edifique a otro y no que destruya. Y qué tremendo y qué triste muchas veces cuando usamos palabras para nuestros hermanos y lo destruimos, ¿no? Bueno, eso debe de cambiar. Eso debe de cambiar. Y ojo que acá le habla a uno que también hizo mucha macana y espero ya no hacerla más, pero bueno, lamentablemente a veces cometemos ese error por nuestra boca, nuestras palabras, ¿no? Pero hoy el Espíritu Santo nos dice ya no lo hagan más. De su boca tiene que salir palabra que edifique al hermano, a la hermana. Eso es amor. Eso es palabra con gracia. ¿Quién me busca Efesios 5:4, por favor? El creyente no debe usar un lenguaje impropio, más bien debemos hablar lleno de gratitud y de verdad. ¿Alguien encontró Efesios 5:4? ¿Quién me lo lea nomás, por favor? Mis Amén. hermanos queridos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Muchas gracias, mi hermana querida, ¿no? Tremendo, ¿eh? Ni palabras deshonestas, ni truhanerías, ¿no? Ni truhanerías. Una palabra, hermano querido, de nuestra boca tiene que salir solamente bendiciones y para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta que esto es una invitación a que nosotros mismos comencemos a elevar ese cristianismo? ¿Se imaginan usted, hermano querido, tener un comportamiento así como quiere Dios que lo tengamos en nuestra vida, que lo podemos hacer? Vuelvo a repetir eso. ¿Ustedes se imaginan el impacto que vamos a causar? ¿Ustedes se dan cuenta por qué la iglesia primitiva causaba ese impacto a la sociedad de aquellos tiempos? Porque tenían un cambio radical, hermano querido. Era un cambio radical. Dejaban y abandonaban todo. Recuerden ustedes eso, hermanos queridos. Todo es todo. Y se abocaban de lleno a lo que era la predicación del Evangelio. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Qué más vemos nosotros acá? Bueno, cuando dice sazonada de sal, ¿no? O con sal. Bueno, hay que recordar lo siguiente, ¿sí? La sal es un conservante, porque en alguna parte del mundo todavía lo usan, la sal como un conservante natural, como no hay freezer, heladera, entonces para conservar la carne muchas veces se sazona con sal, ¿no? Y esto por supuesto que retrasa mucho lo que es la producción de esa carne. Bueno, qué lindo cuando a nosotros se nos compara con sal, ¿no? Vosotros sois la sal de este mundo, ¿no? Y cuando usted, bueno, acá en Argentina hacemos mucho asado, agarramos la sal y la esparcimos así en la carne, ¿viste? La reparramamos en la carne y cae por todas partes, ¿no? No es que cae en un solo lugar la sal, sino que cae en todas partes. Eso es usted, eso soy yo, esos son los millones de creyentes que estamos esparcidos por todo el mundo. Es la sal, hermano querido. ¿Y qué hace la sal? Conserva. ¿Por qué este mundo no se ha pudrido del todo? Por causa, primeramente, de los creyentes que andan predicando el Evangelio y, lógicamente, por la gracia del Señor, lógicamente.
lógicamente. Por eso Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de este mundo, ¿no? Esparcido por todas partes. El hermano Eduardo allá en México, la hermana María Contreras acá en Salta, la hermana María Noemí también en Salta, en otra parte, la hermana Silvia de Jesucristo en Venezuela, la hermana Beatriz allá en Guatemala. Todos, la sal desparramada por todas partes, hermanos queridos. Por eso es que podemos nosotros tranquilamente ser de bendición. Por eso es que le digo, no se aflija si no tiene una supuesta cobertura para poder comenzar una obra. Usted es sal, usted es sal. La sal es un conservante que retrasa el proceso de la corrupción. Nuestra conservación debería tener siempre un temple tal que nunca fuese insípida, corrompida u obscena. Esa debe de ser esa conversación del creyente. Sazonada con sal, un temple, un carisma, una manera de ser bendecido, que no sea insípida, por supuesto, y ordenada, ¿no? Eso, hermano querido, es lo que el apóstol Pablo hasta acá nos está enseñando, cómo es que tenemos que vivir esa vida del creyente, ¿no? Vamos a entrar ahora a la última parte, y acá yo voy a hacer un alto enseguida para que hagamos un breve comentario. A la última parte, hermano querido, de este Colosense. Yo quiero, hermano querido, que ustedes presten mucha atención. A mí personalmente esta última parte me ha conmovido mucho por ver la cantidad de obreros que estaban sirviendo a la par del apóstol Pablo. Y muchas veces nosotros no vislumbramos eso, ¿no? El esfuerzo, y pensamos que el apóstol Pablo andaba solo por ahí. Claro, como vemos mucha epístola escrita por él y mucho el trabajo que él hizo, pero él tenía un equipo tremendo de hermanos y hermanas, todas consagradas. Hermanos, ¿saben qué? Una cosita, ¿no? Y presta atención a esto, ningún pastor, ningún maestro, ningún evangelista que realmente sea del Señor puede hacer la obra solo. Para nada. A mí me tocó, por ejemplo, muchas veces escuchar a pastores, ¿no? Querer acaparar todo. Acaparaba todo. Era el director de música, era el maestro, era el pastor, era el que iba a evangelizar, era el que hacía todo. Decoraba, bailaba, bailaba entre comillas, ¿no? No avanza la obra. Exactamente, mi hermana Beatriz, no avanza la obra. No existe el ministerio del pastor orquesta. ¿Vieron eso? Esos hombres orquesta que andan con el bombo, el platillo, la guitarra y tocan todas. No existe ese ministerio. No existe el ministerio del pastor pulpo, con muchas manos que pretende hacer todo. No. Somos el cuerpo de Cristo. Somos esa sal en el mundo. Somos pequeños luminares en el mundo. Tremendo, ¿no? Pequeños luminares en el mundo. En un mundo de tinieblas. Recuerda usted eso, Filipenses. Entonces, hermano querido, estos últimos versículos del capítulo 4, el apóstol Pablo comienza a enseñarnos, y por supuesto él en esta salutación agradece a cada uno de estos siervos de Jesucristo. Una cosa más, estos hombres y mujeres consagrados para la obra, compañeros del apóstol Pablo, eran hombres curtidos en la obra. No tenían miedos. No tenían miedo. Pasaron las 1001, pero siempre adelante, siempre firme. Se enfrentaron, naufragaron, fueron perseguidos, pasaron hambre, estuvieron presos. Pero ellos seguían siempre con la mente firme. Qué tremendo, hermano querido. Eso también nos enseña
que los hombres, hombres y mujeres que van a estar sirviendo en la obra deben de ser mujeres y hombres consagrados al ministerio, sabiendo que vamos a tener aflicciones, pero que nuestro capitán que está a bordo de ese navío es Jesucristo, hermano querido. Bien, vamos a leer entonces unos cuantos versículos. A ver, pónganme ahí en los comentarios quién tiene Biblia. Así hacemos una repartija de versículos. A ver, mi hermano querido, ponga yo tengo Biblia, yo tengo, yo no tengo, yo estoy dormido. A ver, bien, mi hermana Beatriz. ¿Alguien está despierto? ¿Están todos dormidos? Bueno, listo. Mi hermana Beatriz y yo, la Noemí también, bien, ya somos 3, somos 4, amén, gloria a Dios, ahí están, esas son las hermanas siervos para el Señor, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a leer el versículo, estamos en el capítulo 4, recuerden, versículo 7 hasta el 18. Entonces la hermana, voy a empezar yo leyendo el versículo 7, la hermana María va a leer el versículo 8, la hermana Beatriz, versículo 9, la hermana Noemí, versículo 10, luego arranco yo con el 11 y así hasta terminar. Amén. Empiezo yo. Versículo 7. Todos mis asuntos os haré saber. Tíquico, perdón, voy a dar de vuelta. Todos mis asuntos os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Mi hermana María, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. amén, amén. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, estos son los únicos colaboradores míos en el reino de Dios, que son de la circuncisión y han sido un consuelo para mí. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se las lea en la iglesia a los laodicenses, laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Perdón. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Amén, amén, amén. Qué hermosas palabras. Qué lindo que leer la Biblia, ¿no? ¿A cuánto les gusta leer la Biblia acá? Pongan ahí amén, amén, a mí, gloria a Dios. Amén. Hagan comentarios, hermanos queridos, ¿no? Bien, hermanos queridos, ¿qué estamos viendo acá? Como hemos dicho hace un momento,
Amén. Sí, mi hermana querida, así es. Amén. No hay nada más hermoso para el Hijo de Dios, de verdad, hermano querido, la lectura bíblica. Por eso, y esto es para que ustedes puedan tener como, ¿quién diría? Un termómetro, ¿no? Para saber si hay un nuevo nacimiento en la persona. Esto es un paréntesis. ¿Cómo sabemos nosotros que una persona es un nacido de nuevo? Ama la palabra de Dios, hermano. Ama la palabra de Dios, quiere estar leyendo, quiere estar estudiando, analizándola, ¿entiende? Es el alimento que tiene. Bien, ¿qué estamos viendo acá, hermano querido? La importancia de un equipo de colaboradores en la obra de Dios. ¿Acaso, pregunta, respondan abajo, ¿acaso un pastor puede solo con la obra? ¿Acaso el pastor o un encargado de obra, será que puede estar solo manejando todo? No, por supuesto que no, mi hermana, claro que no, exactamente. No puede solo, así es mi hermana Beatriz. Necesita un equipo, así es mi hermana María Contreras, claro que no, imposible. Está el pastor o el encargado de la obra y están los colaboradores. Ojo, no estamos hablando acá de jerarquía, eso también es otra cosa. Se necesita, ahí las obras, y están dos hermanas de testigo acá que son obreras, se necesita el que está al frente comandando, se necesita quien está organizando, se necesita el maestro, la maestra, se necesita la parte, en este caso de la cocina. Todo tiene su lugar y su orden. En el caso de la obra, por ejemplo, ministerial, que es para los niños. Y en una congregación lo mismo, hermanos queridos. Por eso, acá estamos viendo nosotros la importancia de un equipo de colaboradores en la obra de Dios. Y como he dicho hace un momento, cada uno de esos colaboradores en la obra de Dios tienen que ser hermanos y hermanas ya capacitadas y firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Porque en una obra, hermano querido, vienen tormentas, vienen nubarrones, se te mueve el piso, se te cae en toda la estantería. Y tienen que ser creyentes maduros en la fe. Hay veces, y esto lo digo por experiencia, y seguro que acá la hermana también que han trabajado en obra van a coincidir con lo que digo. Hay veces que uno no entiende por qué el Señor hace tal o cual cosa. Claro, ¿saben qué pasa, hermano querido? A veces uno tiene en la mente cómo quiere hacer la obra, pero Dios dice, no, hijo, no la vas a hacer así. No, hija, así no se hace. La vas a hacer como yo quiero. Pero Señor, es que a mí no me gusta porque yo creo que así va. Y te tira todo por tierra, te digo, Y después con el tiempo, porque uno no entiende, con el tiempo comienza a aclararse el panorama y se da cuenta que, oh Señor, qué sabio que eres tú. Y qué tonto que fui. Hermano querido, Pablo reconoce que él solo no hace la obra de Dios y no se olvida de mencionar en su salutación final a cada uno de estos siervos. Estos son hermanos consagrados que ayudaron en el ministerio, que ningún pastor, evangelista o maestro misionero puede hacer solo la obra del Señor. Alguien, por favor, que me lea Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, mi hermano querido. Aparte, ¿saben qué? Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 9. Aparte, ¿saben qué, hermano querido? A veces pasa que el pastor o el misionero, por querer ponerse todo a la espalda y sentirse como que, bueno, si no hago yo las cosas, nadie las hace o la hacen mal, después muchas veces termina o enfermo o termina renunciando a la obra. ¿Alguien me encontró 1 Corintios 3:9? Amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Tremendo. Nosotros somos colaboradores de Dios.
Hermano querido, hagamos un alto acá antes de desarrollar los otros versículos. Quiero escucharlos a ustedes, a ver hasta acá qué han entendido, qué opinión tienen, cómo creen que se debe hacer la obra. A ver, mi hermano, que abran su micrófono, mi hermana María Contreras. Mi hermana María. No se le escuchaba, hermano César. Bueno, a ver, pasemos al hermano Eduardo. Parece que la hermana María está ocupadita, ¿no? Mi hermano Eduardo, abra su micrófono. No, bueno. Mi hermana Beatriz, parece que todos están durmiendo. Estoy aquí, pero una disculpa. Ah, mira. Dale, mi hermano, te escuchamos. Perdón, hermano César, a mí me están pasando el informe de mi hija. Tranquila, tranquila, mi hermana querida. Adelante, mi hermano Eduardo. Bueno, pues sí, así como Moisés también, su suegro Jetro le tuvo que decir, que delegara responsabilidades. Así es lo mismo ahora sí que con la obra de Dios. Tiene uno que tomar cada uno una responsabilidad, ¿sí? Y Dios es el que pone en el corazón del hombre o de las personas. Sería todo, mi hermano. Amén, amén. Mi hermana Beatriz. Pues hay razón para decir que no debe. Hay un dicho, yo no sé si es guatemalteco o si se escucha en otros lugares, pero hay un dicho del mundo que dice el que mucho abarca poco aprieta. Entonces el problema es que si una persona, si un líder, un pastor no delega en otras personas parte de su trabajo, el problema es que, como usted dice, se va a enfermar, se va a estresar, puede hasta llegar a dejar el ministerio. Entonces no pueden ser como apagafuegos, ¿verdad? Que apaga un fuego y sale corriendo, y cuando termina de apagar ese fuego ahí hay otro encendido. Entonces no es conveniente. Muchas veces lo hacen los hermanos líderes o pastores, lo hacen porque no hay quien colabore, que no hay quien ayude, que no hay quien se comprometa, que es lo más complicado, ¿verdad? Pero entonces lo que yo pienso, lo que podría hacer es orar al Señor para que le dé las ayudas que necesita y hacer solamente lo que puede hacer con tranquilidad, con comodidad y sin llegar a estresarse, porque al final si se enferma ya no hay quien lo haga tampoco. Si él está solo y se presiona a sí mismo, si él se enferma ya no va a haber nadie que lo acompañe y que lo ayude, igual ahora se va a detener. Amén, amén, amén. Déjeme un momentito saludar al hermano Corazón de David. Bienvenido, mi hermano querido. ¿Cómo está usted? Salude, hermano querido. Mi hermano pastor. Es que la persona que entró con el micrófono abierto, entonces en lo que yo se lo apagaba, ya no pude hablar, perdón. Está bien, hermana Beatriz, ¿cómo está, hermano César? Solamente pasaba para saludarlo, ¿cómo están? ¿Cómo está mi hermano querido? Bendiciones. María Contreras, Eduardo, Noemí, todos, ¿cómo están ustedes? Amén, hermano, que estamos terminando. Hola, hermano, bienvenido, gracias por estar aquí, sea usted bienvenido, gracias por acompañarnos. Todos estamos muy bien, gracias a Dios, aquí aprendiendo con el hermano César. Mi hermano, yo estaba hablando acá y no tenía activado el micrófono, ¿cómo no me avisan? Tranquilo, no pasa nada. ¿Cómo está mi hermano querido? Lo que pasa es que la otra cuenta me la habían hackeado hace 3 semanas por ahí. Mira vos. ¿Pero por qué? No, por un descuido ahí, no pasó nada, pero está todo bien, gracias a Dios ya estamos haciendo live hace una semana y un poquito más,
Empezamos de nuevo. ¿Cómo estás vos, César? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios. Acá estamos haciendo algo para el Señor. Vos sabés que llegaste justo, porque estamos tocando ya los últimos versículos de la epístola a los Colosenses, ¿viste? Y justamente acá estamos viendo nosotros cómo el apóstol Pablo hace las últimas salutaciones y está justamente mostrando la importancia de tener un cuerpo ministerial, unos compañeros de milicia, podríamos decir, ¿no? Vos que sos pastor, hermano querido, decime, ¿es fácil estar pastoreando solo o querer ser el pastor orquesta en la congregación y no dejar que nadie más haga algo? Contanos, hermanito. No, no, al contrario, hay que discipular, hay que expandir eso para hacer muchas personas que pueden ser pastores a una prueba, aunque la Biblia no dice pastores a prueba, pero hablamos de una forma entre comillas, personas que pueden hacer, que tienen anhelo el obispado, eh, muchas personas que pueden ser idóneas. A los diáconos se les pide algo, pero a los pastores, por ejemplo, se les pide algo distinto a los diáconos. A los diáconos no se les pide conocimiento, al pastor sí. Hay muchos que pueden enseñar y ser maestros y no necesariamente son pastores, pero el pastor debe ser pastor y maestro. Entonces hay mucha responsabilidad. Cuando van a Colosenses, capítulo del 1, versículo hasta el 29, parece que va el capítulo 1, habla justamente de la preeminencia de Cristo en lo que es la redención. En el Evangelio del 1 al 12, del 13 al 14, la redención, la posición que tenemos en él es el perdón de los pecados. Y el 15 justamente hasta el 19 habla de cómo Cristo es la imagen del Dios invisible y todo esto tiene un sentido porque muestra la cabeza, la preeminencia del cuerpo. En cambio, en los Efesios habla del cuerpo, que es Cristo. La cabeza es Cristo. Por eso lo sometió todo lo que es Cristo a la iglesia, que es Cristo la cabeza. Una habla del hombre nuevo, en Efesios, no solamente el hombre nuevo hablando individualmente de la nueva creación, sino como la iglesia, como cuerpo, o sea, los unos a los otros como miembros. Por eso en Efesios 4, del 4 al 6 habla de la unidad que hay, ¿no? Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, la unidad del Espíritu, lo que tenemos que cuidar. Y nunca la verdad está afuera, sino que el hablar la verdad en amor. No es el amor a expensa de la verdad, porque si no se trastorna en ecumenismo. Yo creo que la doctrina, siempre lo primero que se tiene que dar la enseñanza, porque la exhortación en la iglesia local, cuando hay diáconos, obreros, miembros activos, depende de cómo se les llame, hacen la obra del ministerio junto con el pastor. Y si hay un pastor solo, como en mi caso, y yo no puedo ver a nadie más sirviendo conmigo, hay un gran problema, porque puede tornarse como de repente Diótrefes en las cartas de Juan, este hermano que no recibía el apóstol, ni las cartas del apóstol, y no era un hermano como Demetrio y como Gallo, que era hospedador, generoso, sino que se enseñoreó de la grey. Y eso no quiere decir que no era salvo ni nada. Sus actitudes eran evidentemente carnales. Cuando vamos a las iglesias, las advertencias que hay, menos la de Mirna y la de Filadelfia, en Apocalipsis 2 o 3, van a encontrar que aborrezco las obras de los nicolaitas. La palabra Nico viene de conquista y dominio. Dominio y Nico, donde viene la marca Nike. Nike viene de vencedor. Dominio, conquista, y Laos quiere decir pueblo, conquista del pueblo. Cuando una persona se pone arriba de todos, va a marcar la hegemonía, va a marcar la forma dominante. Y los pastores, les guste o no a todos, somos funcionales. Las personas pasan, pero Cristo es el que vive por siempre. Nosotros la vida eterna que tenemos y la autoridad que tenemos delegada por las Escrituras. Y la vida que tenemos es en Cristo. Pero mis hermanos, al igual que yo, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu, no por medio de. En el griego no existe la palabra de, en 1 Corintios 12:13, porque el espíritu no se da por medida. La dependencia que tengamos a la palabra, la oración, la búsqueda del Señor, todo eso que hace el Espíritu Santo, la llenura, el ser llenados por Él, va a evidenciar más y más nuestro apego hacia el Señor, en una relación íntima e inquebrantable. Pero eso no hace que la congregación la tenga que manejar una sola persona, ni tampoco escoger a sus hijos, sus nietos, su familia, su nuera, su yerno, todo. O sea, que toca el instrumento, la hija. No hay ningún otro hermano que toca el instrumento.
La que limpia sí, ahí son los otros hermanos. El que limpia el inodoro son otros hermanos, ahí no es la hija ni el yerno ni nada. El que recibe la ofrenda, el yerno. El que toca la batería, el hijo. El tesorero es la esposa. No debe ser así. Si se pasa la antorcha, hay que mirar a quién se pasa la antorcha y que sea apto, calificado. No solamente que tenga actitud, sino sea apto. Si no se vincula a algo como una dinastía dentro de las congregaciones y se hace como un papado. ¿Sí? No sé si eso... La idea es que si se enseña bien y correctamente debería ser algo saludable. Yo en lo personal, yo permito por forma que la mujer tenga una pequeña apertura en la congregación. Yo estoy totalmente claro que la mujer no debe ejercer autoridad sobre el varón ni doctrina cuando está el varón en el culto público. Pero solo damos una pequeña apertura, no es que hace toda una interpretación teológica ni nada. Pero las mujeres, por ejemplo, en la congregación, pueden enseñar a grupos mezclados, grupo casero, maestra de niños, hay un montón de ministerios. Y si de repente en el caso que pudiese ser que no hay pastor o no hay ningún hombre y empiezan un grupo casero donde son todas mujeres y se inicia una congregación, obviamente que la mujer va a hacer todo. Tocar la pandereta, aplaudir, cantar, silbar, patalear, todo. No hay ningún problema, pero Dios siempre, no sé cómo decirlo, pero siempre provee una persona para que ocupe ese lugar como rol funcional, no jerárquico. Cuando el apóstol Pablo habla a los Gálatas, dice que no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni escita, muchas veces, o judío ni griego, la gente se basa en eso para decir que, viste que el hombre igual que la mujer. No, ahí está hablando que tanto la promesa, la bendición, como justamente la justificación es por la fe, no por la ley. Y todos la recibimos de igual manera, somos justificados por Dios. Pero cuando habla Pablo a los Corintios, en el orden, dice el culto, habla de Dios, el Padre, de Cristo el Hijo, del hombre y la mujer, un orden funcional. Con eso los pastores han aplastado a las mujeres y las mujeres las han sacado, las han pisoteado. Y muchas veces los hombres, por no ponerse los pantalones, o el cinto tenía mucho agujero, o no le ajustaba bien, las mujeres tomaron ese lugar y se han justificado entre ambas maneras. Yo creo que muchos pastores van a dar cuenta delante del Señor por no haber tomado esa función que le correspondía. Y otras cosas, muchas mujeres que han tomado no se han subordinado al Señor, sino que han sido impetuosas y se han colocado por arriba del varón, que queda muy feo. No sabe lo hermoso y lo placentero que es que mi esposa sea mi esposa y sirva al Señor como lo debe hacer, con total libertad, sin ninguna opresión. Y sirve al Señor, hace de todo, maestra de niños, supervisora en ese sentido, es la que somos los que más debemos servir. El pastor no está para recibir más, el pastor es el que más debe servir. Y estamos siempre en falta. Pero ese es el concepto que debemos tener. Si quieren buscar un concepto más grande del servicio, miren a Jesús en Marcos 10:45, Mateo 20:28, y ustedes saben que yo totalmente tengo una hermenéutica dispensacional, pero hablo ilustrativamente. No he venido a ser servido, sino a servir en mi vida en rescate por mucho. Jesús, cuando se usa el apóstol Pablo teológicamente de Filipenses 2:5, que había un problema con dos hermanas, Evodía y Síntique, una que quería la cortina de color azul con volado y la otra que quería con macramé de seda que compre en Asunción en Paraguay, y no se ponían de acuerdo. Entonces dice y escribe, es tremendo, justamente César escribe Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. El versículo 5, esa estructura mental, ese mismo pensar. Y eso, si vos lo trasladás en todas las áreas de nuestras vidas, es que Dios pensó por nosotros y en pos de nosotros, porque dice que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí en el contexto nada tiene que ver con pérdida de salvación, tiene que ver con el despojo de Dios, de su gloria visible, no de su deidad, no de su atributo, no de su poder, porque él dice en Juan 17, del 1 al 5, Padre, la gloria que tenía antes que el mundo fuese, la que en Juan 1.1 dice, en arjejo logos, en principio era el logos y el logos estaba ante Dios, frente a Dios, cara a cara, como cara a cara, rostro a rostro, y ese logos se hizo carne, y se despojó de su gloria visible, porque la fuerza no estaba en lo visible, la fuerza estaba en quien él era, el Dios encarnado. Y si él nos mostró qué ejemplo,
se despojó, se humilló, fue obediente para tener la exaltación. Nosotros debemos humillarnos, despojarnos nosotros mismos, considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que en el servicio que hagamos, los colaboradores son indispensables. Por eso al final a los colosenses hacen mención de cada uno de ellos. En la carta a los romanos sucede lo mismo, en Corintio también. Hay uno que se le dijo, Apeles, aprobado. Ya con eso basta, hermano. Una sola palabra. Nadie ha predicado un sermón sobre Apeles. Apeles aprobado. ¿Qué más quiero yo? Oh, buen siervo. Oh, Timoteo. Que sepas trazar la palabra de verdad. Que sepas trazar la verdad. Ortotomonta, que nadie te tenga en poco. Lee, exhorta, reprende. Sea un obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad. ¿Qué mejor que eso? Ahora, ¿podemos poner a cualquier persona neófito? No. Neo es alguien nuevo. Fitos es una plantita nueva. Porque va a caer en descrédito. Hay que ayudar. La iglesia está para consolidar a los santos. La función de la iglesia, primera, cada uno individual, es glorificar a Dios. Segundo, evangelizar al perdido. Y tercero, consolidar a los santos. Y dentro de ese esquema, hermano César, hay tres cosas importantes. La doctrina, el carácter del cristiano, hablando del fruto del Espíritu, y el servicio. La gente que dice amar a Dios y no sirve para nada. Es simple. El que ama a Dios piensa en qué puede hacer por el otro. El que ama a Dios dice, Señor, hermanos, hermanas, pastor, líder, diácono, hermano en la fe, ¿qué puedo hacer para servir? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde hay estudios bíblicos? ¿Dónde hay tiempo de oración? ¿Dónde se reúnen los jóvenes? ¿Cómo me gustaría? No, esperar un poquito porque recién son nuevas. Pero está eso. ¿Cómo está la querida? Siempre hay algo que hace la obra del Espíritu Santo. Él produce el querer como hacer por su buena voluntad. Claro que tengo para compartir un montón. Permíteme decirte algo sobre eso de Colosenses. No tengo ganas de levantarme, estoy a dos pasos de mi Biblia. Te voy a decir algo. Te lo puedo decir casi de memoria. Pero te quiero decir algo del capítulo 3, que siempre me llamó mucho la atención. Mirá, lee el capítulo 3, versículo 1 y 2. Bien. Colosenses 3, 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. Nada más, Okay. nada más. Con eso podemos hacer una prédica. Nuevamente se puede traducir, querido César, ya que es una condición de primera en griego. No es dubitativo, es una certeza, porque introduce de vuelta la posición que tiene en Cristo. Pablo asumió como verdadera por el bien de su argumento. ¿Por qué? ¿Qué dice en el 2.20? ¿Qué dice en el 2.20? 2:20. Pues si estáis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivierais en el mundo, os sometéis a ordenanza. Totalmente, porque ya que es una afirmación enfática de estar en Cristo, no es si es que está como dudando, no. En el griego es una condicional de primera y condicional de primera, segunda y tercera. Por ejemplo, una condicional de primera es cuando Jesús está siendo probado en el desierto, en Mateo 4.1, como los demonios que estaban en Gadareno, en Marcos capítulo 5, dicen, ¿a qué viene Hijo de Dios Altísimo a atormentarnos antes de tiempo? Y cómo Satanás, que es el príncipe de los demonios, no va a saber quién es Jesús. Ya que eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, no, ya que eres hijo de Dios. ¿Cómo los demonios van a saber quién es? Y Satanás no va a saber quién es. Es una condicional de primera, un ya que. ¿Se entiende o no? Ya que habéis resucitado con Cristo.
O sea que te mueve de vuelta. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vos me preguntaste? Es el principio básico, hermano querido, porque va a animar, César, a los lectores que se cuiden alejarse de los falsos maestros. Por eso Pablo les recuerda la unión que tienen con Cristo, y Pablo los instó una y otra vez a seguir viviendo de acuerdo a su posición en Cristo. Amén. Amén, mi hermano querido. Amén, amén, amén. Muchas gracias, mi hermano David, porque la verdad que nos trajiste una linda enseñanza y nos ha ampliado bastante a todo el panorama de lo que estamos viendo, ¿no? Déjame que le dé lugar a la hermana sierva de Jesucristo, mi hermana querida. Abra su micrófono. Bendiciones a todos. Bendiciones. Abrazo grande para todos. Dale, mi hermano amado, muchas gracias. Bendiciones, bendiciones. Qué bueno, qué bueno. Mi hermana sierva de Jesucristo, ya escuchaste mucho, así que a ver qué tenés para decir, mi hermana amada. Mi hermana, está despierta, mi hermana querida. Bueno, aquí concentrada escuchando al hermano David, de verdad que muy edificante, de verdad que muy bueno, muy bueno. Bueno, no, simplemente quería comentar con respecto a lo que usted comenzó, ¿verdad? Cuando comenzó Gálatas 4:5, ¿verdad? Donde nosotros como creyentes, ¿verdad? Debemos de tener una conversación que debe ser agradable, ¿verdad? Y que tiene que ser atractiva, tiene que ser amable, llena de gracia, ¿verdad? Y que bueno, que nuestras palabras deben ser, o que surjan, ¿verdad? De la acción de la gracia de Dios, con un corazón que exprese nobleza, que exprese verdad, que exprese amor, ¿verdad? Bueno, así como usted ya lo mencionó, que sea sazonada con sal, ¿verdad? Que nuestra conversación sea apropiada, ¿verdad? Que sea caracterizada por la pureza y no por la corrupción. Amén. Y aquí quiero hacer énfasis en la parte de la corrupción, ¿verdad? Ya que esto como que se denota más en el mundo entero, ¿verdad? La corrupción, la palabra corrupta, ¿verdad? Quiero llevarlos a la parte donde Jesús acusa a los escribas y a los fariseos, ¿verdad? En Mateo 23:25, ¿verdad? Donde les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera, lo del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Y les dice: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio, ¿verdad? Entonces aquí él nos está haciendo, le hace énfasis a los fariseos, ¿verdad? Que ellos prácticamente son enemigos de la cruz, porque cuando una persona tiene corrupción en su labio o en su boca, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y son enemigos de la cruz. Entonces, también para hablar un poco con respecto a las salutaciones finales, ¿verdad? De lo que él está haciendo aquí, Pablo está tratando de rogar encarecidamente, ¿verdad? De que se debe organizar, se debe planificar la palabra, o sea, todo lo que es referente a la parte de lo que los hermanos estaban ejercitando en ese momento en cuanto a su ministerio, ¿verdad? Y Pablo denota el intenso deseo, ¿verdad? Y la agonía en el empeño de orar, ¿verdad? Porque los creyentes debemos orar, debemos ser fieles creyentes, ¿verdad? Y no tan solo dedicados a la oración, sino también, como ya ustedes lo mencionaron, en cada parte del ministerio debemos participar, ejercer los dones, ¿verdad? Y él está aquí tratando de hacer que cada uno de nosotros tengamos un fervor por medio del ministerio, de ser colaboradores, ¿verdad? Y bueno, y tener una lucha, una energía misma en Cristo, ¿verdad? Para que nosotros podamos ejercer cada uno de los propósitos o del propósito de Cristo, porque es verdad el propósito de Cristo que se está realizando hacia los demás.
Entonces, bueno, hermano, aquí Pablo está haciendo énfasis, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros debemos tener un Amén. intenso deseo por cada uno de servir al Señor en la obra. Es lo que puedo decir, hermano César. Amén, mi hermana querida. Mi hermana Noemí está todavía ahí, quiere decir algo, aportar algo, comentar algo. La verdad que escucharlo a los hermanos, no hay mucho para agregar, que es muy, muy lindo, pero lo único que puedo decir es que somos el cuerpo, un Amén. cuerpo, y no hay ningún movimiento del cuerpo que no esté acompañado, que no esté, digamos, obrando uno juntamente, ayudando al otro, ¿no? Es decir, un dedo acompaña al otro dedo para agarrar, para tomar algo. Entonces, es decir, es un acuerdo, es la forma de que la obra del Señor sea bendecida, sea prosperada, siempre que colaboremos todos, porque somos un solo cuerpo. Así es. Amén. Amén, amén, amén. Bien, mis hermanos queridos. Bueno, terminemos con esto. Estábamos leyendo entonces Colosenses capítulo 4, versículos 7 y 8, ¿no? Que dice lo siguiente: todos mis asuntos os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, a quien os he enviado para esto mismo, para que conozca vuestros asuntos. Bueno, ahí vemos nosotros al primer colaborador, ¿no? Tíquico. El apóstol Pablo lo llama amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Qué título, ¿no? Qué título que le da el hermano acá, apóstol Pablo, a este otro hermano Tíquico, ¿no? Este Tíquico usted lo puede encontrar, no voy a leer la cita bíblica, pero anote usted ahí, en Hechos capítulo 20, versículo 4, en esa parte usted lo puede encontrar, que ahí estuvo con el apóstol Pablo por muchos años, mucho tiempo, lo acompañó desde Éfeso, ¿no? Posiblemente, algunos comentan, que era justamente un ciudadano de Éfeso. Él trabajó con el apóstol Pablo por 3 años aproximadamente. Tíquico era el que estaba encargado, junto con otro, de llevar la carta a los colosenses y también a los de Éfeso, ¿no? También dice acá que él estaba justamente viajando para esa zona, ¿no? Pero ¿saben qué, hermano querido? Acá hay algo importante, hay que dar gracias a Dios en este sentido, por el hermano Tíquico, de que él trajo también esta carta y hoy nosotros podemos estar estudiándolo, ¿no? Hay que ser realmente agradecido. El versículo 9 de Colosense, a ver, la hoja se me dio vuelta, un segundito. Dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, el cual es uno de vosotros. Todo lo que aquí pasa os lo hará saber. ¿Se acuerdan que, bueno, hoy no vino el hermano Wilber, pero se acuerdan que aquella vez el hermano Wilber hizo mención de Onésimo, era un esclavo, ¿no? Que por algún motivo, se había escapado de su amo, Filemón, y por algún motivo se encontró justamente con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, lógicamente, lo evangelizó, tanto así que él en el versículo 10 de la epístola de Filemón lo llama mi hijo nacido, ¿no? De lo que es la predicación. Bueno, este Onésimo, ahora también lo vemos nosotros acá, ya está sirviendo en el ministerio como un colaborador más, como un colaborador más. La historia o la tradición cristiana, por ejemplo, muestra que este tal Onésimo, con el tiempo, no solamente quedó en esa posición, sino que más bien podríamos decir que él fue luego un pastor justamente de la iglesia de Éfeso, ¿no? Así que realmente una historia muy linda, la de este tal Onésimo, ¿no? Era el esclavo fugitivo de Filemón, a quien Pablo había ganado para Cristo. Ahora Pablo envía a Onésimo de regreso a su hogar en Colosa, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y hay que recordar también
que en aquellos tiempos la ley romana era bastante dura, ¿no? Sobre todo con aquellos esclavos que huían, o le esperaba la crucifixión, sino capaz que a una tortura, a un juicio o algo, le podía haber caído, ¿no? Pero vemos nosotros una carta justamente de Filemón, como el apóstol Pablo, podríamos decir, que sale a favor de Onésimo, ¿no? Le dice, por ejemplo, cosas como antes era un inútil, pero ahora es útil para la causa, para la obra ministerial. Y también le dice, por favor, recibilo como si me recibieras a mí. Y también dice, por supuesto, sabiendo que Onésimo había robado a su amo, le dice, bueno, si en algo te ha defraudado, ponlo a mi cuenta, ponlo a mi favor, yo te pagaré. O sea, él intercede realmente por Onésimo, ¿no? Perdón, hermano querido, la garganta me está fallando. ¿Qué más podemos ver acá nosotros? Bueno, ya avanzando para ir terminando con todo esto, llegamos al versículo 10. Vemos nosotros a otro obrero, ¿no? Otro obrero, fiel servidor, colaborador del apóstol Pablo, a este de nombre Aristarco, ¿no? Versículo 10. Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda, y Marcos, y sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibidlo. Bueno, acá hay un tal Aristarco, ¿sí? A este Aristarco lo vemos durante un tumulto allá en Éfeso. Pueden encontrarlo en Hechos capítulo 20, versículo 4. Y estuvo también justamente en esa terrible tormenta, en el viaje que hizo junto con el apóstol Pablo a Roma, ¿no? Él es un fiel cristiano que estuvo con Pablo en las buenas y en las malas, ¿no? Y es necesario, justamente, hermanos, que puedan estar tanto en la buena como en la mala, ¿no? También hace mención a Marcos, el evangelista, ¿no? Que también hay una historia tremenda de este Marcos, sobrino de Bernabé. No sé si ustedes recuerdan que él fue una persona que abandonó al apóstol Pablo, ¿no? En un momento hubo una gran discusión con Bernabé. ¿Por qué? Bueno, Bernabé quería llevar en un viaje misionero a Juan Marcos, pero el apóstol Pablo dijo que no. Y discutieron tremendamente, dice, ¿no? Porque, bueno, Juan Marcos ya lo había abandonado y ahora tenía temor el apóstol Pablo que vuelva a hacer lo mismo, ¿no? Pero acá ya lo vemos nosotros restaurado. Ya lo vemos nosotros sirviendo en el ministerio junto con Aristarco. ¿Por qué dice acá justamente en este versículo como acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidlo, de Juan Marcos? Porque posiblemente lo de Colosa sabían justamente que Juan Marcos en algún momento había abandonado la obra, había tenido un desliz, pero ahora el apóstol Pablo le está diciendo recibirle con amor, porque él ya es útil a la causa ministerial, ¿no? Leyendo un poquito más, por supuesto, versículo 11, encontramos a otro siervo del Señor, un tal llamado Jesús, llamado Justo. Esto dice, son los únicos colaboradores míos en el reino de Dios, que son de la circuncisión y han sido un consuelo para mí. No se conoce mucho de este tal Jesús, pero se ve que era un israelita, una persona que estaba sirviendo justamente con Pablo, ¿no? También habla de Epafras, el posible pastor justamente de la iglesia de los Colosenses, quien es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre esforzándose con vosotros en oración para que estéis firme, perfecto y completo en toda voluntad, ¿no? Versículo 13, porque doy testimonio de él, de que tienen gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda a Lucas, el médico, ustedes ya lo conocen, amado, y demás, ¿no? Lucas, recordemos que era el médico que escribió el Evangelio de Lucas, y también, por supuesto, la
los hechos a los apóstoles, ¿no? Y acá hay un tal Demas, que en ese tiempo, por supuesto, estaba trabajando bien, pero en algún momento Demas dice que lo abandonó. Demas se fue amando más el mundo. Se fue. Con esto no quiere decir que haya perdido la salvación, como decía el hermano David en su momento, o que haya dejado de ser creyente, ¿no? Sino más bien que, bueno, por algún motivo, él tuvo que renunciar, se fue, se apartó, prefirió la cosa del mundo, más que la obra del Señor. Hermanos amados en el Señor, hasta acá nosotros vamos a dejar esta carta de los Colosenses. Creo que nos ha dejado una enseñanza grande para todos nosotros y realmente ha sido de mucha bendición, por lo menos para mi vida, ¿no? Mi hermano Eduardo abra su micrófono, vamos a despedirnos dando gracias a Dios por todo esto. Unas últimas palabras, mi hermano amado, si es tan amable. Pues no hay mucho que decir, ya lo dijo casi todo usted, mi hermano. Amén, mi hermano querido, muchas gracias por estar acá. Mi hermana Sierva, última palabra para despedirnos. Así también la hermana Noemí. La hermana Beatriz parece que no puede subir, pero bueno, ya nos estamos despidiendo también, ¿no? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga a todos. Muy hermoso la disposición de todos los hermanos. Así que la conversación fue muy productiva, una enseñanza maravillosa siempre para la gloria del Señor. Que tengan un descanso reparador de todos y bendiciones para todos.